Bien, lo anteriormente referido, tanto la definición de realismo externo como de las representaciones con, en función de su intencionalidad intrínseca o extrínseca, está de alguna manera relacionado con la correspondencia que decíamos anteriormente como criterio de verdad, ¿verdad? Eh, Vean que tanto las representaciones con intencionalidad intrínseca como la intencionalidad derivada van a generar el tipo de cosas, por decirlo así, o van a estar relacionados con ciertos tipos de cosas que dependen del humano, ¿verdad? Toda representación necesariamente es la representación de un ser racional que la hace posible, ¿verdad? En ese sentido, toda representación que tiene intencionalidad depende de esa racionalidad que la hace posible. Ahora, hay ciertas representaciones también que van a tener como punto de partida los hechos que son independientes del humano. Cuando sumamos todos esos tipos de representaciones, vamos a hablar de que su verdad depende de cómo se corresponde lo que describimos con ellas y la descripción propiamente hablando, ¿verdad? Aquello con lo que contrastamos nuestras proposiciones de la realidad, precisamente van a ser los hechos que Searle describía y definía anteriormente. Otro punto que es importante es que independientemente de que efectivamente existen hechos, independientemente de que los hechos en su existencia sean eh, ajenos, digamos, a lo humano como generador, o sea, si algo es un hecho, no importa si hay o no seres humanos para que se dé, ¿verdad? Un hecho especialmente, una vez que ya se ha dado, digamos, el que siga habiendo ahí seres humanos o no, es completamente irrelevante. Ahora, enfrentándonos a un hecho determinado, podemos decir que se puede escribir mediante diferentes representaciones. Por eso podemos decir que los conceptos con los cuales nosotros nos podemos referir a las cosas van a ser relativos, pero no en el sentido de que vale cualquier tipo de referencialidad al objeto, sino que sean relativos va a significar que hay algún tipo de parámetro, algún tipo de punto de partida, algún tipo de perspectiva con lo cual está relacionado ese concepto. Vean esto de la relatividad conceptual, esto es bastante interesante. Por ejemplo, cuando uno piensa en sangre, uno piensa inmediatamente en un color rojo bastante fuerte, ¿verdad? Si ustedes leyeron la Odisea, ustedes recordarán que cuando sacrificaban los bueyes para hacer las hecatombes, muchas veces la descripción que aparece en los textos es que ellos hablaban de derramar, o sea, de sacrificar los bueyes, de sacrificar los toros, para derramar su negra sangre. ¿Verdad? Cuando el rojo es tan profundo, que es de un tono muy, 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 muy oscuro, es tan oscuro que puede ser descrito como un color negro. Y en la Odisea ustedes nunca van a encontrar la referencia, hasta donde yo recuerdo, a la roja sangre de los bueyes de las hecatombes. Siempre es una sangre negra. Otra representación que a mí me llamó mucho la atención es, si ustedes leen el Cantar de los Nibelungos, ¿verdad? Ahí ustedes van a encontrar que el tesoro que el dragón está resguardando es de oro, ¿verdad? Hay un montón de oro en ese tesoro. Y curiosamente, la descripción que hacen en el texto es de el rojo oro que cuida el dragón.
El oro, digamos, en esa representación de siglo, parece que es como del siglo XIII, el oro tiene un color rojizo. ¿Es porque el oro fuera rojizo? No, el oro sí, tenía los tonos que tiene, y punto, ¿verdad? Sin embargo, para la noción que hay en esa cultura es ese rojo del oro, ¿verdad? Cuando para nosotros sería más bien como de un amarillo muy brillante, cultural y epocalmente también. Entonces, la relatividad conceptual tiene que ver también con a dónde o de dónde es que se genera esa descripción de mundo. Ya no es solo atendible la correspondencia en el sentido de la verdad que tienen los enunciados que hacemos sobre la realidad, sino también de cuáles son, de alguna manera, ciertos criterios a partir de los cuales se condiciona esa forma de representación del mundo. Vean que todo esto se va relacionando, ¿verdad? Esa relatividad conceptual está encadenada también con el hecho de la existencia específica de las cosas que están ahí, digamos, y a los cuales los seres humanos nos remitimos de alguna manera. Como quinto punto, Searle nos va a decir que hay algo que llamamos objetividad epistémica. ¿Qué quiere decir esto? La objetividad epistémica tiene que ver con la capacidad que tienen nuestras representaciones de introducir de la menor manera posible esa perspectiva de mundo que de alguna manera condiciona también el contenido del concepto al que estamos llegando con esa representación. ¿Qué quiere decir esto de la objetividad epistémica? Un ejemplo que hemos dado ya en la clase, en la primera parte de la clase, fue, por ejemplo, la descripción de la molécula de agua como H2O. Es Humberto Eco el que teoriza también, estos son ciertos ejemplos de Humberto Eco, cuando él dice que, por ejemplo, los nombres de las cosas, o sea, los nombres químicos de las cosas, cuando lo que nombramos es la molécula de algo, tienen toda la intención, diría Humberto Eco, de que no haya espacio o de que haya el mínimo espacio para que se pueda interpretar de diferentes maneras. Por eso el lenguaje de la ciencia, en mucho sentido, tiende a ser y gusta de ser unívoco. ¿Verdad? Que si vemos H2O sea siempre agua y no que sea agua en algunos momentos y que en otros lados y que en otros momentos sea alguna otra cosa, algún otro elemento. Ven, hay ciertos entornos donde la objetividad epistémica es importantísima. ¿Por qué? Porque es importante tener efectivamente una única forma de interpretar aquello que estamos representando. Debe haber una manera lo más unívoca posible de representar el mundo en ese sentido, de manera tal que las representaciones de todo mundo coincidan en aquello que es, las descripciones que hacemos, todos los seres racionales, coincidan con aquello que estamos describiendo a partir de las representaciones, más bien. Eso siempre tiene un problema, y es que las representaciones siempre están atravesadas por condiciones que están atravesadas por condiciones que la hacen posible. Por eso no es del todo fácil lograr objetividad epistémica. José Torres pone en el chat que si los números, en ese sentido, los números que José serían un ejemplo, si son un ejemplo de objetividad epistémica. Dice José que sí. Vamos a ver. Sí, en el sentido de que los números tienden a representar generalmente lo mismo, digamos. Cuando uno ve la representación de un 2, cualquier persona que tenga, vea qué curioso, José también puso el 2 en el chat. Él dice que 2 es 2 acá y es 2 también en China. Sí, en principio sí. Ahora, hay maneras distintas de representar a los números.
Hay maneras distintas de representar los números. Hay, incluso matemáticamente, digamos, por ejemplo, para ciertas demostraciones, los números también tienen que definirse y tiene que demostrarse que son lo que son. Entonces, para ciertas cosas hay ciertas maneras de recurrir a una definición y a una demostración de lo que un número es. Y para ciertas otras cosas, pues se procederá de otra manera. No porque los resultados sean distintos, sino porque la característica que se resalta en la demostración o lo del número a lo que se le pone más cuidado en esa representación puede ser diferente en una representación y en otra. Vamos a ver. Vean que, por ejemplo, los números que dice José, los números nos sirven para muchas cosas. Ahora, culturalmente hablando, podríamos decir que también la representación que nos hacemos de los números condiciona la forma en que la vida condiciona la vida que nosotros hacemos posible gracias a ello. Por ejemplo, nosotros eh, que tenemos una forma decimal de organizar los números, ¿verdad? Hay muchas cosas que para nosotros dependen de la escala en términos de 10, de decenas, centenas, cosas por el estilo. Eh, Hay ciertas cosas que están condicionadas precisamente por el hecho de que nosotros necesitamos muchas veces agrupar cosas en grupos de 10. ¿Verdad? Por ejemplo, vean que nuestra manera de usar los números condiciona, por ejemplo, algo tan cotidiano como los celulares. La manera en que se organizan los números en el teclado de un celular está condicionado precisamente por cuál es la manera más eficiente de organizar esas 10 cifras con las cuales nosotros construimos todos los demás números, o sea, los números que van del 0 al 9, ¿verdad? ¿Cuál sería otro ejemplo también de la búsqueda de objetividad epistémica? Por ejemplo, anteriormente habíamos hablado de los mapas, ¿verdad? Y de las escalas en los mapas. O, por ejemplo, hay mucho de objetividad epistémica en el plano constructivo de una casa, ¿verdad? Las dimensiones que están en el plano se supone que deben respetar también las dimensiones que tendrá la construcción una vez que ha sido llevada a cabo. Ahora, en relación con lo que conocemos del mundo, el punto aquí es que estamos ante una realidad, de nuevo volvemos a la noción de esta realidad como algo externo, sobre la cual tenemos nosotros que generar una versión explicativa, ¿verdad? Y en ese sentido, hay mayor o menor posibilidad de objetividad epistémica dependiendo de cómo es que generamos esas representaciones cuando las necesitamos hacer, ¿verdad? ¿Por qué la objetividad epistémica es importante? Y por qué también hay que entender que la objetividad epistémica es, en última instancia, buscada por medio de representaciones que nos hace posible decir cosas del mundo. Porque en última instancia, de lo que se trata es de conocer el mundo, ¿verdad? Y para conocer el mundo, ustedes aquí notarán también la vena cercana al lenguaje y al conocimiento científico que tiene CERN, según la cual el conocimiento trataría de remitir a parámetros más bien objetivos y no arbitrarios. ¿Qué quiere decir esto? Hay representaciones con intencionalidad intrínseca. Por ejemplo, todo lo que son las representaciones del arte y las representaciones de la cultura, en muchos sentidos, con los cuales podemos andar en el mundo, digamos, con los cuales podemos hacer mundo, hacer comunidad y todo esto. Pero para conocer el mundo, para describir el mundo y para manipular el mundo, diciéndolo de alguna manera, vamos a remitir a criterios que no son los que generalmente aparecen en la literatura fantástica o en las obras de arte, por ejemplo, sino que vamos a remitir a criterios que traten de ser más homogéneamente recabados y más sistemáticamente consistentes a lo largo del tiempo.
¿verdad? Y por eso es importante, por un lado, tener la realidad al frente, por otro lado, tener en cuenta nuestras representaciones de esa realidad, y además, en el ínterin de pasar de una a otra, por decirlo de alguna manera, ver cómo es que las representaciones que vamos generando, a propósito de cómo esto se relaciona entre sí, también es consistente y coincide con esto que estamos tratando de explicar. No sé si habría alguna pregunta sobre estos 6 puntos. Preguntas, comentarios. No, profe, todo claro. Perfecto. De Diana tengo que si las representaciones de los calendarios serían objetivas, según nos dice Diana. La representación de los calendarios tienden a ser objetivas, ¿verdad? En el sentido de que están relacionadas con una manera de medir y de enfrentar, ¿verdad? Ese fenómeno o los fenómenos que están relacionados con el transcurrir del tiempo. Por ejemplo, los calendarios también van a dar cuenta de ciertas cosas como, por ejemplo, los cambios de estación. Los calendarios también van a dar cuenta de ciertas cosas como este cambio en las condiciones del año, por ejemplo. Obviamente los calendarios, la primera cosa de la que tendrían que dar cuenta es del paso del día y la noche. Entonces sí, efectivamente, las representaciones de los calendarios son objetivas. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que cada cultura también introduce ahí sus condiciones, introduce sus condiciones simbólicas como condición de posibilidad. Por ejemplo, ustedes se acordarán el revuelo que causó en el 2012 el hecho de que en el 2012 se acababa el ciclo en el calendario maya. Bueno, porque a partir de la cancelación de ciclos, la terminación de ciclos, las culturas tienden a pensar también ciertas formas de entender el cosmos, el universo, que introducen también en esas representaciones, por más objetivas que intenten que terminen siendo. Entonces, sí, Diana, las representaciones de los calendarios son objetivas, pero una vez que hemos dicho eso, tenemos que afirmar también que los calendarios también están atravesados por una historia, por los contenidos simbólicos de cada cultura, que hace que eso varíe, entonces, en última instancia, en su forma de generarse. Veamos un par de cositas más. Vean que el realismo externo, que habíamos dicho que es la propuesta según la cual hay una realidad que es independiente de los seres humanos, es externo en relación con nosotros como punto de partida. ¿Por qué? Porque si el realismo es eso que existe de manera externa, obviamente también es, lo externo solo puede existir en función de un interior, en función de lo interno. Aquí podemos remitir a aquella metáfora de lo externo y lo interno que ya encontramos en la explicación kantiana, cuando hacía las explicaciones, las exposiciones de los conceptos de tiempo y espacio. Ahora, el punto con el realismo externo es que es un gran punto de partida. Y esto es importante. Ahora, hemos dicho que hay una realidad que existe ahí externamente a nosotros, ¿verdad? Y que nuestras proposiciones son verdaderas en la medida en que haya una correspondencia entre ellas, entre las proposiciones y las cosas que describen, ¿verdad? Ahora, el realismo externo, aun cuando para entenderlo o en tanto que se relaciona mucho con la verdad de nuestras proposiciones, el realismo externo no es una teoría de la verdad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el realismo, el hecho de que se den cosas ahí enfrente de nosotros, no tiene nada que ver con el contenido de nuestras proposiciones.
¿Por qué? Porque el realismo externo lo que sostiene es que existe una realidad independiente de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que si el contenido de nuestras proposiciones, digamos que yerra, si el contenido de nuestras proposiciones no es adecuado en el sentido que estábamos hablando de la correspondencia, eso al realismo externo lo tiene completamente sin cuidado. ¿Por qué? Porque lo que existe, esa realidad va a seguir estando allí, independientemente de que nuestras proposiciones sean adecuadas sobre esa realidad. Por eso decimos que el realismo externo no es una teoría de la verdad. No lo es. Ahora, el realismo externo tampoco es una teoría del conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento que nosotros tenemos del mundo tiene que ver con cómo las explicaciones que generamos a partir de las proposiciones descriptivas que nosotros tenemos de las cosas que ocurren en esa realidad, efectivamente nos permiten ir acumulando descripciones, explicaciones de cómo funcionan, cómo operan esas cosas, efectivamente, ¿verdad? Que nosotros construyamos esas representaciones, las encadenemos entre sí y que con ellas nos refiramos a la realidad, o sea, que por medio de ellas conozcamos la realidad, es completamente indiferente a la existencia de efectivamente esa realidad. O mejor dicho, la existencia de esa realidad es en última instancia independiente y le termina siendo en última instancia irrelevante la manera en que nosotros construyamos una explicación sistemática a partir de nuestras proposiciones sobre ella. Y eso no afecta al hecho, según el cual, en la explicación de Searle, efectivamente esa realidad sigue existiendo. No es una teoría de conocimiento. Tampoco es una teoría del lenguaje, diría Searle, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tampoco va a ser dependiente de cómo expresamos los contenidos de nuestras proposiciones. En ese sentido, hay ciertos, especialmente en relación con las representaciones intencionales y con los hechos dependientes del humano, hay ciertos ejemplos que uno podría traer acá a colación a propósito de cosas que serían interesantes en relación con este punto. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando en alguna cultura hay la referencia a una realidad, a una cosa, pero que en otra cultura eso es intraducible, ¿verdad? Hay un ejemplo en portugués muy bonito que es una noción de saudade, que es algo así como a veces a uno se lo explican como una especie de nostalgia, como una especie de tristeza, pero a su vez es como un sentimiento como dulce, es la nostalgia de algo bello, ¿verdad? Es algo así escuché una vez la explicación de que es algo así como un dolor que se disfruta, ¿verdad? Sí, un dolor que se disfruta o un goce que se sufre, ¿verdad? Eh, es evidente que nosotros en castellano no tenemos una palabra que traduzca efectivamente eso, ¿verdad? En ese sentido, vean que ahí, desde el punto de vista del lenguaje, tenemos una representación intencional que es a veces intraducible de un entorno a otro. Ahora, ser lo que diría es, eso lo que evidencia es que los lenguajes son limitados para expresar lo que quieren expresar, pero eso no le hace absolutamente ninguna mella, diría ser, a lo que define el realismo externo. Independientemente de que el lenguaje pueda o no ser eficiente para hacer descripciones de mundo, el mundo como realidad va a existir, sea que el lenguaje lo pueda agotar o no.
Entonces, de nuevo, no es una teoría del lenguaje, el realismo externo, y no tiene que ver con cómo expresamos los contenidos proposicionales. En ese sentido, lo que Searle dice y termina manifestando en este capítulo 7 es que en última instancia el realismo externo es una explicación que se centra en la proposición ontológica a propósito de la cual podemos afirmar que existe, o sea, que tiene existencia, que además tiene una existencia con la cual podemos lidiar, ¿verdad? Ese realismo tiene una existencia que es independiente de lo que nosotros podamos, en este caso, decir por medio del lenguaje, conocer por medio de nuestras teorías o a partir de lo cual se pueden hacer afirmaciones verdaderas. En ese sentido, entonces, el realismo externo se reduce a una propuesta de la existencia de estados de cosas, independientemente de cómo las podemos referenciar, de cómo las podemos conocer o cómo las podemos nombrar. No sé si habrá alguna pregunta o alguna consulta, algún comentario. De Todo mi quedó parte, todo claro. perfecto. ¿Y para las demás personas también quedó claro? ¿Alguna pregunta, alguna duda que quieren evacuar? Todo claro, profe, muchas gracias. Perfecto. Entonces, podemos ir cerrando acá esta clase.